Hola, soy Roberto, el profe admin, y hoy día vamos a hablar de un elemento, ¿cierto? Una estrategia, un análisis que yo creo que es uno de los más conocidos y de los que todos en algún momento hemos escuchado o quizás, ¿cierto? Hemos escuchado hablar, que es el FODA, ¿ya? El análisis FODA. ¿Qué es el FODA, ¿cierto? O cuáles son a grandes rasgos, características o elementos, ¿cierto? Que identifican o que definen un poco este análisis. Bueno, el FODA es una herramienta muy utilizada en la administración de empresas. Eh, a ti como emprendedor, a ti como estudiante, te puede servir bastante conocer esta herramienta, ¿ya? Es una herramienta, como dice ahí, de análisis, ya nos permite indagar, desglosar, ¿cierto? Desmenuzar un poquito y ampliar un poquito también el horizonte de la idea de negocio que estamos planteando, del proyecto que tenemos en mente, incluso de nuestra propia, ¿cierto? Vida y administración personal. ¿Ya? Se compone de dos grandes dimensiones que serían internas y externas, ¿ya? Y dentro de estas dos dimensiones, ¿cierto? Cada una tiene dos elementos, por ende son cuatro elementos totales que serían las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que a su vez, si te diste cuenta, eh, forman, ¿cierto? Con su primera letra el nombre FODA, ¿cierto? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? Y como les comenté también es una herramienta tanto organizacional como personal. ¿Qué quiere decir? Que lo puede emplear una empresa de cualquier tamaño, ¿cierto? O una persona, ¿cierto? En su vida diaria y también para identificar, ¿cierto? Eh, elementos que pueden afectarme tanto negativa como positivamente, ¿ya? Es una herramienta muy utilizada para tomar decisiones, ¿ok? Como les comentaba, el FODA entonces tiene un aspecto interno, que son las fortalezas y debilidades, y un aspecto externo, que son las oportunidades y amenazas. ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Ya? ¿Cómo podemos diferenciarlas? Los elementos internos, ¿ya? De esta dimensión interna sí dependen de mí y por ende yo, ¿cierto? Puedo ejecutar diferentes acciones que me permitan de una u otra forma controlarlos, ¿ya? En cambio, los elementos externos me afectan, tanto positiva como negativamente, pero yo no tengo un mayor control de ellos y solamente puedo ser capaz de identificarlos y adaptarme, ¿ya? Entonces tenemos como elementos internos, el elemento positivo, ¿cierto? Serían las fortalezas, que es lo que me da a mí un valor, una diferencia, una ventaja competitiva eh, versus otra organización, por ejemplo, ¿ya? Por otro lado, dentro de la misma dimensión, recordemos, interna, ¿ya? Cosas que yo puedo controlar y que me afectan en este caso negativamente, tenemos las debilidades, ¿ya? ¿Qué es lo que yo no tengo, que debiera tener o que pudiera tener, ¿ya? Eh, ¿qué carezco o qué representa una desventaja, ¿cierto? Para mí, para mi organización, ¿ya? Tenemos entonces la otra dimensión que es la externa. Y aquí tenemos en aspectos positivos, ¿cierto? Oportunidades. Están dadas por el entorno, no son mías, ¿ya? Sino que están establecidas en este medio ambiente en el cual se va a desenvolver, ¿cierto? La organización. Y por otra parte tengo amenazas como un aspecto negativo que también puedo analizar, que tampoco depende de mí, ¿cierto? Por eso es externo y que me puede afectar, ¿cierto? Y tengo que conocerlo para poder adaptarme, ¿ok? Entonces, repito, tenemos el FODA, ¿cierto? Que podemos dividirlo en dos partes, ¿cierto? Lo partimos y tenemos como una manzana, ¿cierto? Partimos la manzana a la mitad y tenemos un aspecto interno, uno externo, y si la volvemos a partir, ¿cierto? Ahora en cuatro partes, tendríamos
en este aspecto interno, fortalezas y debilidades, un aspecto positivo y otro que es negativo, y por la parte de la dimensión externa tendríamos oportunidades como un aspecto positivo y amenazas, ¿cierto?, como este elemento negativo. Entonces el FODA tiene estos cuatro elementos, ¿ya? Tanto internos como externos. Ahora, ¿qué son cada uno o qué me va a decir cada uno? ¿Ya? Comencemos con las fortalezas. Las fortalezas entonces son aspectos positivos míos, ¿ya? Ahora, como ejemplo, yo he dado, ¿cierto?, en algunas clases, si tú, que estás viendo este video ahora, eres un emprendedor, o es más, si tú, que estás viendo este video, eres un estudiante, es altamente probable que hayas hecho un análisis FODA, quizás inconscientemente. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Todos, cuando queremos emprender o tomar una decisión y queremos hacerlo de manera informada, eh, lo más segura posible, ¿ya? De hecho, dentro de las bases de la administración está, ¿cierto? Lograr buscar, ¿cierto?, acercarnos a la certeza, eliminando incertidumbres. Y por ende, este análisis FODA lo que busca es eh, matar la incertidumbre, ¿cierto?, de qué es lo que podría pasar y tratar de darnos un poquito más de control sobre las decisiones que estamos tomando. Si tú estás estudiando, es muy probable que en algún momento hayas evaluado tus fortalezas, tus debilidades, ¿cierto?, las oportunidades que rodean la carrera que estás eligiendo y las amenazas latentes que están relacionadas con la carrera. ¿Ya? Por ejemplo, la fortaleza, aspecto interno, ¿cierto? Positivo. Quiero estudiar, supongamos, contabilidad. Quiero estudiar contabilidad, ¿por qué? Porque estudié o tengo conocimientos previos en contabilidad porque estudié en un colegio técnico la especialidad de administración o de contabilidad, entonces me gustó y ya tengo estos conocimientos, ¿cierto?, que me dan una ventaja. Eso es una fortaleza, una experiencia, un conocimiento técnico, ¿cierto? Son fortalezas mías, son internas, ¿ya? Quiero estudiar, ¿cierto? Supongamos, ¿ya? Como un ejemplo así muy, muy antojadizo, quiero estudiar contabilidad porque me gustan los números. Se me hace fácil, ¿cierto? Eh, el cálculo de números, ¿ya? Son fortalezas y son aspectos positivos internos, ¿cierto?, de la persona que eligió. Quizás esa misma persona evalúo, ¿cierto?, después qué debilidades tengo para estudiar, ¿cierto?, o para elegir, ¿cierto?, esta carrera de contabilidad. Chuta. Si bien me gusta la contabilidad en su base, ¿cierto?, las cuentas, los elementos contables, el libro diario, el libro mayor, ¿cierto? Eh, Quizás no soy tan bueno para entender, ¿cierto?, toda la parte tributaria. Quizás me cuesta comprender todavía eh, cuándo es un IVA crédito, un IVA débito, ¿ya? Quizás tengo debilidades, ¿cierto?, en cierto aspecto que viene relacionado con la carrera. Otra debilidad, no sé, un aspecto interno. Quizás no tengo, ¿cierto? Porque también tiene que ver con el financiamiento, la inversión en el caso de un empresario, pero supongamos alguien que quiere estudiar, chuta, no tengo los recursos económicos para estudiar ahora. También es una debilidad, también es interna, ¿ya? Por otra parte, una oportunidad, del mismo caso, esta persona que quiere estudiar contabilidad. ¿Qué oportunidades puedo ver que están dadas por el entorno, que no dependen de mí? Está la carrera de contabilidad en una universidad o instituto cercano a mi casa. La persona no tiene control sobre dónde va a ponerse, ¿cierto?, ubicarse, construirse el instituto o la universidad, sino que fue dado por el entorno, es un elemento que existe, ¿cierto?, y que le genera una ventaja. Me queda cerca la universidad, me queda cerca el instituto, ¿ya?
es una oportunidad y está dada por el entorno, es externa, no depende de mí, yo no puedo hacer que la universidad se acerque más a mí, ¿cierto? O en muchos casos no voy a poder quizás cambiarme tan fácilmente de casa, ¿cierto? A un lugar más cerca. Entonces es una buena oportunidad, ¿cierto? Está cerca, eso está dado, ¿ya? Otra oportunidad. Hoy en día, por ejemplo, podemos optar a diferentes becas, financiamientos e incluso gratuidad en la educación en Chile. Tenemos oportunidades, está dado por el macroentorno, no depende de mí, son temas políticos, económicos, sociales que yo como individuo no voy a lograr controlar, pero sí me genera una ventaja, ¿cierto? Y también al mismo tiempo puede suplir la debilidad que antes habíamos considerado, la debilidad del financiamiento, ¿ya? Ahora, el financiamiento si es interno porque yo no lo tengo, pero una oportunidad como una beca es externo porque yo no decido darme la beca, sino que está dado por todo el macroentorno. Y por último, una amenaza. La amenaza, por ejemplo, latente de estudiar una carrera que se haya saturado, que el mercado laboral esté saturado y por ende tenga baja empleabilidad. O sea, como muchos otros ya estudiaron la misma carrera, ¿cierto? Ya quedan pocos puestos de trabajo a los cuales yo pueda optar una vez que egrese o me titule. Es una amenaza, eso ya no depende de mí, ¿cierto? Está dado por el entorno, está dado por ya el mercado laboral y por ende yo no puedo decir, ya quiero generar más puestos de trabajo para mi carrera. Quizás puedo emprender, ¿cierto? Y tengo oportunidades y quizás para ello también voy a poder buscar otras fortalezas, ¿ya? Pero más o menos a grandes rasgos eso es la diferencia, ¿cierto?, entre cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿cierto? Y para finalizar, el análisis FODA es un análisis que puede ser tanto organizacional como personal, ¿ya? Que me va a permitir identificar, ¿cierto? Dentro de estas dos grandes dimensiones, interna y externa, ¿cierto? Eh, cuatro elementos desglosando las ventajas y desventajas que me presenta el entorno y que tengo yo también internamente, ¿ya? Esta herramienta, si tú eres un estudiante de administración o si eres un emprendedor, te va a servir mucho porque vamos a ver pronto eh, a un gran economista llamado Michael Porter que nos plantea cinco fuerzas que conviven dentro del microentorno de manera directa con la organización. Y también después vamos a ver otra herramienta, ¿cierto? Otro elemento que habla del macroentorno que sería el análisis de Pestel. Entonces, el FODA está muy relacionado con ambos en el sentido de analizar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que están dadas tanto por el entorno inmediato como el macroentorno, ¿cierto? Pero volviendo al tema del FODA, el FODA es una herramienta, ¿cierto?, que pone como está la imagen la organización al medio o la persona al medio, ¿cierto? Y nos logramos identificar. Y un punto importante con el que quiero cerrar esta explicación es las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. ¿Serán estáticas? La respuesta obviamente es no. ¿Qué quiere decir el no? Tanto las fortalezas que tengo hoy día, mañana pueden ser una debilidad. Y tanto las oportunidades, ¿cierto?, que existen, pueden transformarse en amenazas el día de mañana. Si yo hoy día cuento con un computador de última generación, ¿cierto? Eso es una fortaleza porque me da una ventaja a mí, quizás en rapidez, en velocidad para hacer trabajo, para hacer tareas, para navegar, para ver películas, para jugar videojuegos. Pero ¿qué va a pasar con esa fortaleza en 5 años más si mantengo el mismo computador? Frente a otros compañeros, ¿cierto? Frente a mis rivales en los videojuegos, voy a tener una desventaja ahora.
porque la obsolescencia de los aparatos electrónicos es muy rápida. Entonces va a ser una debilidad, ¿ya? Oportunidades y amenazas. Yo veo que el mercado, ¿cierto? Alimenticio está creciendo. Entonces voy y digo, voy a poner un local de comida, un restaurante, ¿cierto? Una cafetería. Aparece una pandemia y se cierra todo. Tenemos entonces una oportunidad que vimos que finalmente se transformó, ¿cierto? El entorno en una amenaza para mi negocio, ¿ya? Así que eso, espero que te haya quedado claro lo que es el FODA, ¿cierto? Para qué nos sirve, cómo lo podemos utilizar, ¿cierto? Y si eres emprendedor, es una herramienta que te va a servir mucho, ¿cierto? Para comenzar, junto con lo que ya vimos, que era la misión y la visión y los valores, ¿cierto? A profesionalizar tu emprendimiento. Así que hasta pronto, nos vemos. Suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en una próxima entrega. Chao.